Hebreos capítulo 7, vamos a tomar la palabra del Señor. Bueno, agradezco a mi pastor, hermano David, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí para exponer su palabra. Amén. Capítulo 7 de Hebreos. Vamos a tratar un tema hoy muy interesante, que es el diezmo de la bendición. Amén. Todos juntos vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 5 textos de la palabra del Señor. Pudiéramos leer hasta los primeros 10 textos. Vamos a leer todos juntos. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y a quien ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, en la actualidad encontramos muchas personas y muchos estudios que hablan acerca de los diezmos. Lo que queremos en esta mañana es dar claridad a través de la Escritura de lo que son los diezmos y si son para este tiempo o si son de la ley y si se dio, para quién se dio. Vamos a mirarlo a través de la Escritura. Quiero que estemos muy atentos porque vamos a leer muchos textos de la palabra del Señor, porque vamos a ir a la luz de la Biblia. Bueno, primero encontramos los diezmos dentro de la Biblia, los encontramos divididos en 3 partes, que es el diezmo que se dio en el tiempo de Abraham o en el tiempo de la promesa, el diezmo que se dio en la ley y el diezmo de la gracia. Son las 3 partes en las que podemos presentar esta enseñanza relacionada con los diezmos dentro de la Escritura. Se dice que los diezmos, mucha gente habla de eso, que los diezmos eran solamente de la ley, pero yo encuentro a través de la Escritura que antes de la ley, antes de que se estableciera la ley, ya Abraham había diezmado y él fue el que comenzó a establecer el principio de los diezmos, sino que los diezmos que se dieron a Abraham no fueron por mandamiento, sino que fueron un ofrecimiento y un pacto que se realizó. ¿Dónde lo dice? Génesis capítulo 14, versículo 17, dice la Biblia: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban
que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y mire lo que dice la Biblia: y le dio a Abraham de los diezmos de todo. Entonces aquí encontramos varias características de los diezmos que se dieron en la promesa o en el tiempo de Abraham. Aquí vemos que los diezmos se dan como respuesta a la bendición de una victoria sobre los enemigos. Es decir, que los diezmos que se dieron en ese tiempo, y aún nosotros, por las victorias que el Señor nos ha dado. ¿Usted se imagina cuántas personas han tratado de seguir y no están? Y nosotros estamos aquí. Aleluya. Y ellos por eso lo hizo, por una victoria sobre los enemigos. Se diezma por gratitud. Además, viene con 3 elementos muy interesantes: pan, vino y bendición. Aquí nos muestra que el diezmo no fue obligatorio en ese tiempo, en el tiempo de la promesa o en el tiempo de Abraham, sino que el diezmo fue voluntario. No fue un diezmo exigido, sino un diezmo a causa de la bendición, un diezmo de reconocimiento por la victoria, por la provisión y por la bendición espiritual. Es decir, que el pan representaba la victoria y la bendición espiritual. Y más adelante vamos a mirar, porque tomamos en Hebreos, nos retoma otra vez lo de la promesa, nos vamos a encontrar otra vez con este mismo texto y nos vamos a dar cuenta en qué consiste el diezmo de la bendición. Bueno, en Hebreos capítulo 7, versículo 6, nos dice de que el diezmo que dio Abraham lo entregó directamente a Dios. Es decir, que en Melquisedec estaba representado directamente Dios. Capítulo 7, versículo 6. Pero aquella cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y en el versículo 3 dice que aquel rey de Salem, aquel Melquisedec, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces encontramos que antes del sacerdocio levítico hubo un sacerdocio que fue el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es este que estamos mirando aquí, que fue el primero que se le dio los diezmos. Entonces, ya de una vez tenemos que decir que los diezmos no son exclusivos de la ley, sino que los diezmos comenzaron en la promesa. Más tarde también, hablando acerca del diezmo de la promesa, más tarde Jacob también ofrece el diezmo, pero en esta ocasión promete el diezmo a cambio de una prosperidad futura. Génesis capítulo 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oiga lo que dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, que no vemos solamente a Abraham en el tiempo de la promesa diezmando, sino que también vemos a Jacob. Pero Jacob
hace un compromiso con Dios y le dice: si usted me guarda, si usted me bendice, yo voy a apartar el diezmo para ti. Es decir, que el diezmo hay que apartarlo. No podemos esperar diezmar cuando ya se nos acabó o cuando ya estamos en la última. Entonces, no me alcanza, y no para la mitad, para un pedacito. No, es lo primero que yo debo de hacer, porque es un compromiso que yo hago con Dios a causa de la bendición que yo voy a recibir. Por ejemplo, voy a trabajar esta semana y de lo que Dios me dé esta semana voy a separar el diezmo. Es decir, que el diezmo ya debe estar ahí apartecito para poder venir y entregarlo. Eso es lo que pasó en el tiempo de la promesa, y luego nos vamos a dar cuenta que esto vuelve a ocurrir en el Nuevo Testamento. Podemos observar que los diezmos en el tiempo de la promesa tienen dos características especiales. El diezmo se da por gratitud y como resultado de la bendición. Algo muy interesante, el diezmo se da de lo que Dios dio. ¿Sí me escucharon? De lo que Dios dio. Y se reconoce a Dios como el proveedor. Es decir, que cuando uno diezma, está reconociendo de que eso no se lo ganó uno mismo, uno solo, sino que fue la bendición de Dios. Fue Dios el que lo bendijo esa semana, fue Dios el que le proveyó el trabajo. Amén. ¿Quién bendice tanto espiritualmente como físicamente? Utiliza tres frases aquel hombre. Oiga, si me guardaras, si me dieras y si volviera en paz. Esas son las tres frases que utiliza Jacob. Es decir, que por el hecho de haber sido guardado, por el hecho de haber sido bendecido y por el hecho de haber recibido paz en su casa. Amén. Eso es lo referente al diezmo ¿de qué? La promesa. O el tiempo de Abraham, que también se puede reconocer así, o el tiempo de los patriarcas. Ya la segunda parte es el diezmo de la ley. El diezmo de la ley ya no se dio como un ofrecimiento, o no se dio por un pacto, o no se dio solamente porque alguien quiso reconocer a Dios, sino que se dio como un mandamiento. Deuteronomios capítulo 14, versículo 22, dice: indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Oiga, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es decir, que el diezmo se dio como mandamiento y por temor a Dios. No miedo, por respeto a Dios y reconocer que solamente Él es el que bendice. Sin embargo, el diezmo de la ley sí fue un diezmo obligatorio. Fue un diezmo que se dio por mandamiento, diferente al primer diezmo que miramos, que fue el diezmo de la promesa. En este tiempo es una exigencia, en el tiempo de la ley, para el pueblo de Israel. Se dio para los sacerdotes levitas. Números capítulo 18, versículo 21. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, y en el ministerio de la tienda de reunión. ¿Qué quiere decir? Que a cambio del servicio que ellos le ofrecían al pueblo, ministrando y sirviéndole a Dios, Dios le daba los diezmos. Entonces miren cómo va esto. Por esta razón conocemos este diezmo como el diezmo levítico, el diezmo como un mandamiento para el sustento de los que servían a Dios en el sacerdocio. Podemos ver una diferencia muy marcada: el diezmo como sostenimiento y no como reconocimiento y por temor a Dios. ¿Qué quiere decir?
que el diezmo se convirtió en un sostenimiento. Mire que en la promesa no fue así. En la promesa fue un reconocimiento, pero en la ley se dio como sostenimiento para los levitas, aquellos que servían a Dios. Y eso fue algo que Dios estableció como mandamiento, lógicamente, para el pueblo de Israel. Pero al igual que en la promesa, el diezmo es la llave de la bendición. Como un elemento adicional, el incumplimiento trae maldición. Oiga pues, a pesar de que los diezmos se dan a los hombres, Dios dice: me habéis robado. El obedecer produce que abra las ventanas de los cielos, pero el desobedecer produce maldición. Y estamos hablando de la ley. ¿Sí me escuchan? Estamos hablando de la ley. Todavía no hemos entrado a la gracia, vamos en la ley. Malaquías capítulo 3 versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es decir que aquí hay una bendición. Hay una maldición, pero hay una bendición para el pueblo, porque a ellos se les dio por ley. Pero no estamos hablando de los diezmos de la maldición, sino de los diezmos de la bendición, que ya los vamos a mirar enseguida. Hasta este punto podemos ver el diezmo según el sacerdocio de Melquisedec y el diezmo según el sacerdocio levítico. Ahora miraremos el sacerdocio neotestamentario. Ustedes sabían que hay sacerdocio también del Nuevo Testamento. Ya lo vamos a mirar. La Biblia nos presenta como reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como en la promesa Melquisedec es rey y sacerdote, Jesús en Hebreos, ahí donde leímos en el capítulo 7, en Hebreos es presentado como sacerdote y como rey, según el orden de Melquisedec. No podemos olvidar que Jesús es de la tribu de Judá, no es de la tribu de Leví. Es decir que Jesús retoma el sacerdocio de Melquisedec. Es decir que el sacerdocio que está diciendo ahí, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Es decir que no es un sacerdocio levítico, no es el del diezmo por obligación, no es el del diezmo como un mandamiento, sino es como el diezmo que se dio en el principio, que fue un diezmo por gratitud y por reconocimiento. ¿Listo hasta ahí? Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota, bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia y rey de Salem. Bueno, ya leímos el texto. Sin padre, sin madre. Aleluya. Es decir que los diezmos en este tiempo se le están dando directamente al Señor, así como se dio al principio. Si están conectados o me estoy inventando esto, les estoy dando los textos. Aquí ciertamente lo reciben hombres mortales, pero esos diezmos, antes de ser utilizados, primero entran a la presencia de Dios. Primero es Dios el que recibe esos diezmos. No es un hombre, es Dios el que los recibe.
Por eso Jesús vuelve y trae nuevamente ese sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Melquisedec, para que el hombre vuelva otra vez a tener entrada libre, porque la ley era simplemente un mandamiento que el hombre tenía que cumplir, pero aquí va más que un mandamiento, aquí va un pacto y va un compromiso de gratitud por las bendiciones que Dios nos ha dado. Es decir, que en la manera que nosotros no diezmamos, estamos reconociendo que es nosotros mismos los que hacemos las cosas y que no es Dios. Pero cuando usted y yo diezmamos, estamos reconociendo que de Dios es que viene la bendición, que Él es el que da, que Él es el que obra poderosamente. Entonces encontramos que los diezmos de la gracia no traen maldición, no vienen por mandamiento, sino como un ofrecimiento por gratitud, en reconocimiento porque Dios es nuestro proveedor. ¿Sí me escucharon? Porque Dios es nuestro proveedor, quien nos da pan, porque es que el sacerdocio que cuando Melquisedec fue a recibir los diezmos, le dio pan, le dio vino y le dio bendición. Es decir, que el pan representa la provisión, el vino puede representar o está representando la presencia de Dios o el Espíritu Santo, y la bendición está representando tanto la bendición espiritual como la bendición económica. Y como dijo Jacob, los diezmos nosotros en este tiempo tenemos que darlos, primero porque Dios nos ha guardado, segundo porque Dios nos ha sustentado, y tercero porque Dios ha puesto paz en nuestra casa y en nuestra vida. Pero entonces encontramos algo adicional para hablar de los diezmos a través de la Escritura, y es el diezmo como un derecho del pastor. Y vamos a leerlo en Corintios, Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a leer, hermano, porque esto es con la Biblia en la mano, para que comprendamos que esto no es de los hombres, esto es de Dios. Y cuando comprendemos a través de la Escritura en qué tiempo estamos y por qué estamos haciendo las cosas, vamos a encontrar bendición, hermano, porque es triste darnos cuenta, hermanos, que muchas personas están en cantidad de problemas, de dificultades de tipo económico, por una parte, por otro, y darnos cuenta de que hay algo que puede que esté fallando y hay que comenzar a cambiarlo. Y tenemos que hacerlo es a través de la Escritura, aplicando la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 9 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber, y no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Y quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no come de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros ciertamente entre vosotros sembramos lo espiritual,
es gran cosa si cegáramos entre vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también, escuche esto, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Ya leímos la Biblia, vamos a mirar unos punticos de esta parte muy interesante para que nos quede bien claro esto, hermano. Necesitamos claridad en esto. Primero, el apóstol Pablo nos presenta los diezmos, o digamos, si los diezmos nos los presenta como un derecho del pastor. Primero, presenta al pastor como el pastorado como un trabajo comparado con el de un soldado, con un labrador que planta una viña o un pastor de ovejas, quien tiene derecho a comer de su trabajo, y aún más como un buey que trilla, quien merece comer de lo preparado, quien merece comer de lo trillado. Y escuche esto, hermano, sería cruel matar de hambre a quienes están proporcionando y preparando tu comida, y hacerlo le quitaría toda su esperanza y les haría sentir maltratados y despreciados. Porque el apóstol está diciendo que el pastor es como un buey que trilla. Porque en el Antiguo Testamento había un lugar donde colocaban los bueyes, era como una rueda, y ahí colocaban los bueyes y ellos comenzaban a ir trillando todo ese trigo. Pero ellos le ordenó el Señor, le ordenó que no le colocaran un bozal al buey para que él también pudiera comer. ¿Sí ven? El pastor es como un buey que trilla, que está trillando, que constantemente está preparando la comida para que la iglesia se sustente y se sostenga. Amén, amén. Y es injusto que él no pueda comer y no pueda sustentarse del trabajo que él realiza. Es injusto. Sería cruel matar de hambre a quienes están proporcionando y preparando tu comida. Hacerlo le quitaría su esperanza y les hace sentir maltratados y despreciados. Entonces, por eso, hermano, hay que comenzar a cambiar de mentalidad y hay que comenzar a entender que el diezmo se dio para eso, para el sostenimiento de la obra del Señor y del hombre que Dios ha colocado al servicio de la iglesia, porque el pastor está al servicio de la iglesia. El pastor es el que está pendiente si se enfermó, si tiene una dificultad, si tiene un problema. El pastor es el que está orando constantemente. 3 de la mañana está de rodillas clamándole al Señor por usted y por mí. Entonces sería injusto no dar el diezmo para que él se sustente. También lo presenta como un derecho porque dice que es más lo que se recibe que lo que se da. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Es decir, que lo que nosotros damos es tan pequeño que simplemente es dinero. Pero con el dinero no se puede cambiar una vida. Con el dinero no se puede solucionar un problema, esos problemas que hay tremendos, complejos, una enfermedad, una dificultad
terrible que a veces ocurre en nuestra vida, y Dios usa al pastor con una palabra para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestros pensamientos, nuestras aptitudes. Nuestra vida cambió cuando la palabra de Dios llegó a nosotros a través del ministro. Aleluya. Es decir, que es más lo que nosotros recibimos que lo que damos. Aleluya. Yo no sé si usted puede captar esto, hermano, pero es más lo que usted está recibiendo que lo que nosotros estamos dando. Aleluya. También es el derecho que tienen muchas personas sobre nosotros. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dijo el apóstol. Los que participan de este derecho son todos aquellos que nos prestan servicios y nos venden cosas. El carnicero, el panadero, el tendero, el que nos vende ropa y su ganancia mayor, porque aquí hablamos de el diezmo, solo es el 10%. Ahí encontramos que sobre nosotros ganan el 20, el 30 y hasta el 50 y hasta el 100%. Es decir, usted va a comprar una libra de arroz, ahí ya usted está pagando un derecho por un servicio que nos está prestando. Una ropa que usted va a comprar, el que va a ir, el que la hace, el que la fabrica, siempre está ganando un 30, un 50 y hasta un 70%. Y él tiene derecho. ¿Por qué? Porque nos está prestando un servicio. Entonces el apóstol dice, ¿cuánto más nosotros? Es decir, que Dios, que es el que más nos da, que Dios es el que más nos bendice, que Dios, que es el que más obra en nosotros, está pidiendo solo un 10%, mientras que otros que nos dan cosas materiales están ejerciendo un derecho del 20, del 30, del 40 y hasta del 100%. Entonces es lo que está diciendo, ¿cuánto más nosotros? Más el que predica el evangelio, aleluya, dice la palabra del Señor, así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. De este modo podemos concluir diciendo que el que no diezma desobedece al Señor, porque la Biblia está diciendo, así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es decir, que es que una orden, o hay discusión ahí. Es una orden que está dando el Señor. De este modo podemos concluir diciendo que el que no diezma desobedece al Señor. Y número 2, es injusto al privar de un derecho legítimo al pastor, y además su salvación está en duda. Le voy a decir por qué. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Los injustos no heredan el reino de Dios. Y habla de defraudar. Y estamos hablando de un derecho legítimo del pastor. Y no me lo estoy inventando. Aquí está en la palabra del Señor. Y abroche el cinturón y téngase un poquito durito, porque les voy a leer la versión, la nueva versión, la versión actual de ese mismo texto. Más, dice la Biblia, vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Ese es el mismo texto, sino que está en una versión lenguaje actual. ¿Qué quiere decir? Que no podemos engañarnos, hermano.
necesitamos aprender a ser justos y obedientes al Señor. Entonces el diezmo no es exclusivo de la ley. ¿Sí vio? El que creía que el diezmo de la ley, equivocado. Se dio en la promesa en el tiempo de Abraham. Y el diezmo de la gracia no es según el sacerdocio levítico, sino según el sacerdocio de Melquisedec. El diezmo de la bendición y no de la maldición, de la gratitud y del reconocimiento, y es para sostenimiento del pastor, y es un derecho del ministro y una orden del Señor. Voy a invitarlos a que se ubiquen en pie. Muy clarito. Ahí miramos el diezmo en toda la escritura. Y hablamos al final del diezmo como un derecho del ministro. Vamos a orar al Señor. Hermanos, a veces nosotros nos tocó en el tiempo que estuvimos en el Tolima predicando el Evangelio. Había una familia que tenía muchas dificultades económicas y nosotros nunca entendíamos por qué, porque el pastor no es el que se va a averiguar, le va a decirle, oiga, usted diezma, y le dice, hermano fulano, usted sí está trayendo el diezmo para acá. No, aquí a nadie se le dice eso, porque esto es un compromiso con el Señor. Aquí a nadie se le va a decir, o se va a dejar de tratar lo mismo, o se va a dejar de tratar diferente porque no diezma, no. Aquí a todos se tratan de la misma forma cariñosa y amorosa, sino que es un problema en el que se está metiendo la persona misma con Dios. Y ese hermano tenía un problema grave, hermano, yo lo sabía. Y lo que pasa es que él, cuando recibía poquito dinero, él diezmaba. Pero cuando recibía bastante, que llegaba la cosecha, él tenía un cafetal muy bueno y a veces llegaban 5 o 6 millones de pesos, le entraba, él le daba dolor sacar el diezmo de esa plata porque ya era mucha. Entonces decía, no, yo qué voy a sacar de toda esa cantidad de dinero. ¿Y sabe qué? Fue a trabajar por acá, por creo que el suroeste antioqueño, es que hay mucho café, vino y trabajó 2 meses. Le rendía mucho la cogida de café, se ganó como 4 o 5 millones de pesos. Y llegó allá y no diezmó. ¿Por qué me di cuenta yo? No porque él no se hubiera acercado al alfolí, ni porque yo le hubiera preguntado, sino porque después de haber llegado con 5 millones de pesos, a los 15 días estaban sin mercado en la casa y en una situación terrible y no conseguía trabajo por ninguna parte. Entonces, ¿qué me tocó hacer, hermano? Me fui a una de las iglesias más grandecitas que había y le recogí un mercado y se lo llevé, porque vi la situación que estaba pasando. Entonces me tocó sentarme con él y preguntarle, hermano, ¿qué pasa? Y hablando con él nos dimos cuenta que era que él no diezmaba solamente de lo poquito, de lo mucho no. Entonces, ¿qué pasa? Que le comenzaba a ir mal económicamente. Y comenzó ese hombre a diezmar. Le tocó meterse en ayuno. Se metió como 2 o 3 días de ayuno para poder como que soltarse, porque es que Dios lo prueba a uno en esa parte. Tiene que soltar el dinero, soltarlo, porque uno cree que si lo suelta se va a ir. No, Dios tiene más para dar. ¿Y sabe qué pasó? Después de eso, lo buscaban casi todo el tiempo para estar trabajando. El café, él lo vendía más caro que todas las otras personas, se lo compraban a mejor precio y comenzó a prosperar. La esposa consiguió trabajo en esa vereda vendiendo revista. Y a lo último, hermano, esa gente era con su bolsillo bien llenito de dinero. Después de que andaban a pie para todo lado, ya era en carrito. Porque, hermano, cuando uno comienza a servirle a Dios con lo que uno tiene, cuando uno comienza a ser fiel a Dios, Dios comienza también a bendecir, comienza a abrir las ventanas de los cielos y comienza a derramar bendición económica. Estamos hablando de la bendición económica.
Entonces, hermano, haga un compromiso con Dios hoy, usted mismo, no con el pastor, no conmigo, con Dios, y que usted va a comenzar a serle fiel a Dios, y Dios le va a ayudar a salir de las deudas. Dios le va a sacar de los problemas económicos que usted tiene, pero usted se va a comprometer a ser fiel a Dios, porque usted va a comenzar a ser justo y va a comenzar a obedecer a Dios, y no va a privar, aleluya, a ese buey que está trabajando, que está trillando. No le coloque bozal a ese buey. No, Señor, comience a dar lo que es de Dios y Dios lo va a bendecir. Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor Dios de la gloria. Oh, esta mañana, Señor Jesús,